Perfecto, gracias Natalia. Gracias también por la invitación a participar de este curso. Estamos hablando de unos temas que me gustan bastante, que hace tiempo me he interesado por estudiar un poquito más cuáles fueron los orígenes de esta disciplina que hace tiempo en la que vengo trabajando. Bueno, para hablar de la historia de la fisicoquímica, tal vez al principio tengamos que hablar un poco sobre qué es la fisicoquímica, ¿verdad? Algunos de ustedes, como ya dijeron, han participado, otros todavía no han tenido clases. En lo que refiere a las definiciones de fisicoquímica, puede haber bastantes. Hay una definición muy general dada por un Pauling que dice que fisicoquímica es todo aquello que puede llegar a resultar ser interesante. Bueno, ni siquiera escribí esa definición porque eh, es tan abierta que prácticamente todo conocimiento caería dentro de la definición de físico-química. La primera definición que aparece registrada viene dada por el ruso Lomonosov, quien la define como una ciencia que usa las leyes y experimentos de la física para explicar qué ocurre en una mezcla de componentes durante una operación química. Fue su visión, fue la primera aparición de esa palabra en un registro de definiciones y sin duda está asociada a una zona límite entre dos grandes campos de estudio, entre dos grandes ciencias como son la física y la química. No es raro que una persona como Lomonosov haya incurrido en estudios de fisicoquímica y haya llegado a una definición de una ciencia interdisciplinar, dado que fue una persona que se destacó en varios campos. Era bastante típico en la época, en la época que un estudioso se dedicara a varias disciplinas. La actividad principal de Lomonosov era la geología, pero realizó también importantísimas contribuciones a la geografía a través del descubrimiento de la geografía ártica, demostró el origen orgánico del suelo. Por otro lado, realizó estudios explicativos sobre el origen de los icebergs, hizo estudios astronómicos, descubriendo la atmósfera de Venus durante un eclipse, eh, experimentó con fenómenos meteorológicos y con la electricidad. En realidad, realizó experimentos similares a los de Franklin, y uno de sus amigos sufrió un accidente fatal durante la realización de estos experimentos. Más allá de la física, la geología, la química, fue el creador de la primera retórica adaptada al ruso y la primera gramática ruso, poeta, pintor, historiador. En lo que refiere a físico-química, en su publicación de 1752, una introducción a la verídica química física, fue que introdujo la disciplina a sus estudiantes. Todas las investigaciones en el campo de la química podían ser explicadas y justificadas a partir de la interpretación cinética del calor. Bueno, experimentó con la conservación de la masa 18 años antes que Lavoisier, o sea que realmente es una persona que amerita un lugar clave como lo tiene en la historia de la fisicoquímica. No fue nada más alguien que inventó una definición porque identificó
un campo en el que se podía trabajar en una forma confluyente entre la química y la física. Bueno, además se dedicó también al arte. Este mosaico sobre la batalla de Poltava fue una obra importante, una contribución importante al arte ruso. ¿Por qué no se conoce tanto? Porque lamentablemente su obra fue censurada después de su muerte. No volvió a publicarse hasta el siglo XX. Por lo tanto, el nombre de Lomonosov está recién volviendo a aparecer y a cobrar importancia. No aparece en los textos clásicos, sus contribuciones no son reconocidas de pronto como las de otros químicos famosos de su misma época. Actualmente, la fisicoquímica es definida en los libros de texto como el estudio de los principios físicos subyacentes que gobiernan las propiedades y el comportamiento de los sistemas químicos. ¿Qué diferencia tiene con la definición de Lomonosov? Bueno, una diferencia importante es que habla del comportamiento de los sistemas químicos más y no solamente de las reacciones químicas. Y habla de principios físicos subyacentes, no solamente de lo que tiene que ver con intercambios de energía, como de pronto puede escapar en otras definiciones que se hayan consultado. La American Chemical Society, un referente importante en lo que tiene que ver con la química y con las definiciones de las distintas disciplinas, define a la química física como una disciplina que trata con los diferentes principios de física involucrados en las interacciones químicas. Y por otro lado, la Enciclopedia Británica la define como la rama de la química interesada en las interacciones y transformaciones de los materiales. O sea que no estamos muy lejos de aquella definición de Pauling de la que les hablaba al principio, pero vamos a sí restringirnos a el campo de la química, de la física y ese amplio límite que podemos identificar entre ellas. En la fisicoquímica, para hablar de la historia de la fisicoquímica, podríamos llegar a tener muchas sesiones como esta, ya que cuando hablamos de fisicoquímica hablamos de termodinámica y de termoquímica, hablamos de equilibrio químico, de equilibrio de fases, no está acá, pero hablamos también del comportamiento de soluciones en las que se presentan distintas fases. Hablamos de dinámica química, de cinética química, de electroquímica, de fenómenos de superficie. Hay bastante más. Más aún si ya nos adentramos en el siglo XX, vamos a encontrar un nuevo campo de la fisicoquímica que tiene que ver con la química cuántica, la espectroscopía, la termodinámica estadística. Y bueno, no me voy a detener en esta parte de la fisicoquímica, voy a llegar más que, sobre todo, hasta principios del siglo pasado, 1900, y de ese modo voy a poder delimitar un poco lo que tiene que ver con esta historia de una disciplina tan abarcativa como es la fisicoquímica. Entre los antecedentes de la fisicoquímica, antes de que la fisicoquímica haya sido definida como tal, antes de que la química y la física hayan sido definidas como tal, podemos encontrar varios procesos, podemos encontrar varias invenciones que están directamente relacionadas con la fisicoquímica.
dos de estas invenciones, el fuego y la rueda, se vinculan tanto con la fisicoquímica que van directamente a los conceptos de calor y trabajo, que son clave en la historia de la fisicoquímica. Es a partir de estos conceptos que surgen la primera y segunda ley de la termodinámica y también la definición de energía libre de Gibbs, tan conocida por ustedes, que fue básica en el desarrollo prácticamente de todas las demás ramas de la fisicoquímica. Cuando hablamos de calor, hablamos de algo que fluye entre dos cuerpos en virtud de una diferencia de temperatura entre dos cuerpos, entre dos sistemas. Cuando hablamos de trabajo, hablamos de la posibilidad de mover objetos entre distintos puntos. Y bueno, y la fisicoquímica está directamente ligada a esas dos enormes inquietudes de los seres humanos desde prácticamente su aparición en el planeta. Más adelante, edades del cobre, del bronce y del hierro, estamos hablando de fundir metales, cambiar sus propiedades a través de la formación de soluciones sólidas, extraerlos a partir de los minerales en los que se encuentran. Entonces, también a lo largo de toda la prehistoria, de una forma no tan consciente, ya la fisicoquímica estaba presente en la mayor parte de las inquietudes humanas. En la Grecia antigua, en el Egipto antiguo, empezaron a aparecer las primeras búsquedas de explicaciones para distintos fenómenos vinculados a lo que ahora llamamos fisicoquímica. Fue así como desde el siglo V a.C., a partir de estudios filosóficos de Tales, Heráclito, Empédocles, aparecen las distintas teorías de los elementos. En un principio se hablaba de tres elementos: tierra, fuego y agua. Más adelante, Empédocles habría introducido el cuarto elemento, que sería el aire, y ya con los trabajos de Aristóteles aparecía un quinto elemento, al que Aristóteles llamó el éter, estaría representando al cosmos, ¿verdad? A través de esos cuatro elementos se trataban de explicar las transformaciones físico-químicas como transformaciones de tierra en fuego, fuego en aire, aire en agua, todo aquello que de pronto se encontraba al estado sólido era vinculado de alguna forma al elemento tierra. Los distintos compuestos, los distintos materiales que se conocían tenían una mayor proporción de aire o de agua o de fuego. Y bueno, era un poco una teoría que sobrevivió hasta bastante avanzada la Edad Media. Y esa teoría estaba muy arraigada en los primeros científicos, en los filósofos de esa época. En Egipto y en los países árabes, sobre fines de la era, es decir, siglo I a.C., primer, segundo, hasta el quinto siglo,
empezó a forjarse una nueva teoría, empezó a forjarse una nueva forma de ver las transformaciones de la materia. Vieron que insisto, transformaciones de la materia. Esa nueva forma de ver las cosas fue conocida como alquimia. Tuvo mucho éxito en sus inicios en Egipto. En Egipto, las primeras dinastías de el Egipto más reciente, la época de Ptolomeo, se creó el Templo de las Musas en Alejandría, conocido como el Museo, que estaba dedicado al estudio de distintas formas de conocimiento, de las artes y de las ciencias. Y se dio en ese templo gran importancia a la alquimia. La alquimia llegó a los árabes y los árabes la mantuvieron durante más tiempo posiblemente que en Occidente, debido a que tenían una mayor libertad del uso del conocimiento que durante la época, durante la Edad Media, en algunos casos también conocidas como oscurantismo, se veían de algún modo censurados. Hablando también de conocimientos antiguos, encontramos en Bagdad unos objetos que consistían en un recipiente vinculado a elementos metálicos que estarían funcionando como celdas galvánicas. No existen muchos registros sobre cuáles eran sus usos, pero se intentó con ellos trabajar, utilizarlas de una forma similar a como se usan las celdas de Dañez, y se encontró que pueden llegar a obtenerse circulaciones de corriente entre ellos, aunque se supone que el uso principal era el recubrimiento o la limpieza de objetos de plata. En esa época aparece la única mujer que voy a nombrar en esta presentación, pero una mujer a la que la fisicoquímica debe una gran parte de lo que tiene que ver con sus dispositivos y el método de estudio. Esta María la judía, conocida también como Miriam la profetisa, habría vivido en Egipto, seguramente en Alejandría, entre los siglos I y II después de Cristo. No está muy claro, ya que no se llegó a su existencia en forma directa, sino a través de los trabajos del alquimista egipcio llamado Zósimos, pero sí subsistieron sus grandes aportes. Uno de los instrumentos que habría diseñado es conocido como el kerotakis. El kerotakis es un doble hervidor con reflujo. En uno de sus recipientes podía colocarse un líquido a ebullición, por ejemplo, mercurio, y ese mercurio podía acceder a una segunda zona en la que habría otro recipiente con otra sustancia. Otro aporte es el tribicos, más que nada un destilador con 3 bocas. Ahí tienen un poco el dibujo, en el que no solamente estaríamos trabajando a distintas temperaturas, sino que se estaría pudiendo recoger distintas fracciones de un proceso de destilación. Como ustedes saben, una de las grandes
búsquedas de los alquimistas era la posibilidad de transformar el plomo en oro. Entonces, la transformación más accesible a la que podían recurrir era el cambio de fase dado por la influencia de la temperatura. Y bueno, la invención por la que María la judía se hizo más famosa es por el conocido baño María, que se usa mucho a nivel de cocina, pero ¿por qué le doy tanta importancia a María la judía entre los hitos de la fisicoquímica? El baño María o baño de agua es una forma de fijar una variable en un sistema. Y esa es una de las principales metodologías de trabajo que se utilizan en fisicoquímica. La fisicoquímica se centra mucho en el estudio de las respuestas de un sistema ante cierta perturbación. Por ejemplo, ¿cómo cambia la presión si cambiamos la temperatura? ¿Cómo cambia la composición si sometemos un sistema a un incremento de presión? Pero cuando estudiamos el efecto de varias variables sobre un sistema, la cosa se puede complicar bastante. Entonces tratamos de reducir el número de variables. ¿De qué modo? Fijando algunas. El baño de María permite fijar la temperatura de trabajo en 100 grados, la temperatura de ebullición del agua. En el caso del Kerotakis, el doble hervidor con reflujo, era posible fijar también las temperaturas de trabajo a través de otro líquido a ebullición, por ejemplo. El Kerotakis tenía además la posibilidad de recolección del vapor condensado en un disco que se colocaba en la parte superior. Bueno, María la judía fue muy respetada entre los alquimistas, tanto de su época como de épocas futuras, y los instrumentos que diseñó fueron utilizados durante bastante tiempo. Más avanzada, ya la Edad Media, es decir, hubo un tiempo en el cual no hubo grandes avances, no hubo grandes descubrimientos, sino hasta mediados del siglo XVII, en el que todavía los principales trabajadores de las transformaciones de los materiales seguían siendo los alquimistas. Y la teoría de los 4 elementos se mantenía bastante en auge y no solo era aceptada, sino defendida por los más entendidos de pronto de la época. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ya dejó de ser útil para explicar los fenómenos que se observaban. Alquimistas como Joaquín Becker, un alquimista del siglo XVII, vivió entre 1635 y 1682, comenzó a hablar de distintos tipos de tierra. Distintos tipos de tierra, algunas más volátiles que otras, para esas tierras más volátiles utilizó la palabra azufre flogístico. El azufre era una de las sustancias más estudiadas por los alquimistas debido a su color amarillo,
y debido también al brillo de los compuestos que formaba con otros metales, y dado ese objetivo de los alquimistas de poder llegar a obtener oro, fue que fue tan utilizado ese material, ¿verdad? Los trabajos de Joaquín Becker sobre los distintos tipos de tierra fueron retomados por George Stahl más adelante, y George Stahl introdujo el concepto de flogisto. El flogisto estaría siendo un componente de los distintos materiales que se pierde durante la combustión. Ustedes observen en la figura, bueno, es bastante fácil de ver, madera en combustión, rodeada ¿de qué? De ceniza. La madera, cuando entraba en combustión, decían los que mantenían la teoría del aflogisto, pasa a deflogisticarse. Y bueno, Georg Stahl fue uno de los fundadores de esa nueva teoría. Con la teoría del aflogisto empezaba a hablarse ya de transformaciones de la sustancia de otra forma, ¿no? Y bueno, la teoría explicaba bastantes observaciones experimentales. La teoría estaba basada en la observación y empezó a incluir cálculos matemáticos, ¿no? No fue hasta el siglo siguiente en el que los trabajos de Lavoisier, publicados bajo la forma Reflexiones sobre el aflogisto, que empezaron a perder fuerza, y el trabajo de Lavoisier se centró más que nada en lo que tiene que ver con esta teoría. Otras grandísimas contribuciones de Lavoisier seguramente las vayan a ver en otras partes de este curso de Historia de la Química. Pero lo que encontraba Lavoisier es que algunos metales que eran sometidos a combustión, en vez de reducir su peso, aumentaban su peso. Entonces estarían teniendo que una cantidad negativa de flogisto. La teoría de la flogisto cayó con esta publicación de Lavoisier de 1700, Reflexión sur la phlogistique pour servir de suite a la teoría de la combustión et de la calcinación. Benjamin Thompson, bueno, hablando esto de la teoría de la flogisto. Lavoisier, si bien es un poco considerado la primer persona en contribuir a la caída de esta teoría, que permitía explicar algunas observaciones, pero no todas, del mismo modo que la teoría del aflogisto había logrado ampliar el campo de explicaciones con respecto a la teoría de los 4 elementos, no estaría siendo ya más aceptada, y empezó a surgir una teoría que la fue sustituyendo. Los aportes de Lavoisier son considerados el inicio de lo que se llama la revolución química. Asociado a la teoría del aflogisto y su caída, empezó el estudio de los efectos de los cambios de temperatura. Joseph Black
fue uno de los impulsores de una teoría que se conoció como teoría del calórico. El calórico es algo, un fluido, que se introduce en los cuerpos aumentando su temperatura. Del mismo modo que en aquella época el flogisto era considerado algo, un fluido, que sale de los distintos materiales cuando entran en combustión, bueno, también el calórico pasa a ser un fluido que entra en los cuerpos y es responsable del incremento de la temperatura. Había teorías sobre fluidos sutiles también asociadas a la electricidad, y el propio Lavoisier buscaba explicaciones mediante fluidos sutiles para explicar también la corriente eléctrica, la luz. Los trabajos de las observaciones de Benjamin Thompson, que lo que observa, cuando una bala salía de un cañón, Thompson publicó, posiblemente conocidos por algunos como Lord Ramford, publicó sus observaciones sin darle demasiado una forma de crítica a la teoría, pero estas observaciones fueron también, tengo mal la fecha las fechas de nacimiento y muerte de Humphrey Davy, fueron tomadas también por Davy, quien, al enterarse de que Lavoisier estaba buscando explicaciones sutiles también para otros fenómenos, y que Lavoisier aceptaba y defendía la teoría del calórico, tomó 2 cubos de hielo, los colocó en un sistema vacío, comenzó a frotarlos y pudo encontrar que el hielo se fundía con la fricción. Trabajos complementarios a los realizados por Thomson. Davy tenía 19 años cuando realizó estos experimentos y rápidamente llegó a la conclusión de que el calórico no existe. El siglo XVII se ve también un poco la ciencia, el conocimiento científico durante el siglo XVII se ve favorecido por la creación de la Royal Society of London for Improving Natural Knowledge, conocida como la Royal Society simplemente. Esta Royal Society tiene como antecedentes reuniones de grupos de científicos que creían en una nueva filosofía, que era la filosofía experimental. Asignaban más valor al experimento y a los hechos verificables que a la palabra de una persona cuya autoridad era reconocida. El lema de esta Royal Society tiene que ver justamente con poner la experiencia por encima del nombre de una persona, y este lema es Nullius in verba, que es en la palabra de nadie. Entonces, en la palabra de nadie pasa a ser una forma, como les da, el valor de la experiencia, el valor de la matemática cerca de la experimentación en física, en química,
Y bueno, los estudios cuantitativos empezaron a ser más respetados y empezaron a ser más exigidos. Uno de los socios fundadores de la Royal Society fue uno de los precursores de la fisicoquímica, que fue Robert Boyle. Todos conocen la ley de Boyle. Robert Boyle era un noble que se dedicó prácticamente al estudio de la física, de la química, de los gases, y entre otras, como cualquier renombrado científico de la época, entre otras tantas disciplinas, ¿verdad? Pero fue uno de los principales impulsores, de los principales antecedentes de lo que más adelante sería reconocido como la fisicoquímica. La fisicoquímica como disciplina aparece vinculada a tres nombres que son William Oswald. Oswald era nacido en Rusia, se mudó a Leipzig, donde habría fundado el primer laboratorio de estudios físico-químicos. Esto ocurrió en 1887. En 1909, Oswald recibió el Premio Nobel en Química en reconocimiento por su trabajo en catálisis y sus investigaciones en equilibrio químico y velocidades de reacción. Oswald fue realmente un dedicado a la fisicoquímica ya como disciplina. Para terminar de consolidar el nacimiento de este nuevo campo, surgió la primera revista de fisicoquímica en Alemania. No sé cómo pronunciar, Zeitschrift für Fisicoquímica. Fue dirigida por Wolfgang Oswald y Jacob Henricus van Hoff, y fue publicada por primera vez en el año 1887. O sea que fíjense, ¿no?, que desde que hablamos del flogisto y el calórico como dos teorías asociadas a las transformaciones de los materiales. Antes, María la Judía, ¿no?, distintos instrumentos que permitían estudiar las transformaciones de los materiales. Pasando por Lavoisier, ¿cuántos años pasaron para que recién sobre fines del siglo XIX apareciera la palabra fisicoquímica asociada a laboratorios de investigación y revistas científicas? En Estados Unidos también apareció un poco después, en 1896, el Journal of Physical Chemistry. Este journal estuvo activo durante varios años. Después se dividió sobre fines del siglo pasado, ahora sí, sobre fines del siglo XX, en el Journal of Physical Chemistry A y Journal of Physical Chemistry B, más que nada reconociendo diferencias entre una fisicoquímica clásica, macroscópica, y una fisicoquímica ya tiene que ver más con el comportamiento molecular. Este Journal of Physical Chemistry fue dirigido por Dwight Bancroft. Bueno, ahí tienen lo que se conserva de estas publicaciones. También es considerado uno de los fundadores de la fisicoquímica a August Arrhenius. August Arrhenius fue premio Nobel en Química en 1903. Trabajaba en forma muy cercana con Van Hoff y Oswald.
al punto de que su trabajo sobre la disociación electrolítica, por el cual ganara el premio Nobel en 1903, aparece en el volumen 1 de la primera revista de físico-química. Oswald y Van Hoff ganaron también premios Nobel en 1906, si mal no recuerdo, y 1909, y por sus aportes a la cinética química en uno y a la química en solución el otro. Sin embargo, más allá de que Oswald, Arrhenius y Van Hoff hicieron enormes contribuciones a la fisicoquímica, se considera que el padre de esta ciencia es William Gibbs. Gibbs fue el creador de términos como energía libre. ¿Conocen la energía libre? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Cuál es la notación que usamos para hablar de energía libre? G. G, ¿verdad? Bueno, esa G que todos asociamos inmediatamente con la fisicoquímica es debida justamente a Gibbs, quien en 1876 publicó una de su obra más reconocida, conocida como On the Equilibrium of Heterogeneous Substance, y bueno, los que hicieron fisicoquímica han escuchado hablar también de potencial químico y reglas de las fases de Gibbs. Estoy hablando sobre los hitos, sobre los acontecimientos más importantes de la fisicoquímica y la aparición de la primera de la palabra fisicoquímica formalmente en distintos ámbitos. Sin embargo, el surgimiento de la fisicoquímica está directamente ligado a el surgimiento de la termodinámica y su evolución. La termodinámica, decíamos, en una transparencia hace ya bastantes, es una de las distintas ramas de la fisicoquímica, que entiende sobre el funcionamiento de las llamadas máquinas térmicas. La termodinámica está directamente ligada al potencial del vapor para lograr movimiento. Dentro de las primeras máquinas térmicas que se estudiaron estarían las máquinas a vapor, muy anteriores al surgimiento de la fisicoquímica, de esta ciencia que estaríamos nombrando a Gibbs como su principal referente en lo que tiene que ver con su creación. Los primeros trabajos sobre vapor, los primeros trabajos experimentales en lo que tiene que ver con vapor y movimiento, estarían vinculados a Herón de Alejandría. Estamos hablando de siglo I y II después de Cristo, y la creación de una máquina que era más que nada un entretenimiento. Se colocaba agua en un recipiente casi totalmente cerrado. Ese recipiente permitía que el vapor generado cuando esa agua se calentaba llegara a una bola provista de 2 salidas. Como el vapor se generaba continuamente, el vapor salía continuamente por esas 2 salidas. Como una salida estaba en orientación, en dirección opuesta a la otra,
se generaba un efecto de movimiento giratorio. Esa máquina conocida como la eolipila era, bueno, fue una de las primeras máquinas térmicas, una de las primeras máquinas que funcionó a vapor de las que se tiene conocimiento. Y ese movimiento que era posible lograr a expensas del vapor calentado, permitió el crecimiento de una serie de estudios en torno a las máquinas. La teoría de los 4 elementos y la teoría del calórico fueron utilizadas en los primeros tiempos como sostén para la creación de estas máquinas. Sobre 1750, la teoría del calórico ya no estaba siendo una de las... no estaba logrando la explicación de una gran parte de fenómenos y debía incorporar hipótesis de fuera de la teoría para mantenerse. Y los trabajos de Lavoisier contribuyeron a que la teoría terminara por abandonarse. Joseph Fourier y otros científicos estarían también contribuyendo a la caída de esta teoría. Acá creo que tengo un error en el orden de las transparencias, porque estamos hablando de años más adelante del que quería hablar. Estos sistemas que funcionaban a vapor fueron utilizados por varios inventores, no los podríamos llamar exactamente científicos, eran conocedores del efecto del vapor para lograr facilitar el movimiento de algunas, en algunas máquinas. En particular, Batista de la Porta logró utilizar el vapor para construcción de sistemas de elevación de agua por succión asociada al vacío generado por la condensación del vapor. Esto es, el vapor se genera en un sistema, se enfría, condensa, el aire del sistema había sido eliminado por el vapor que se había formado, entonces, con el vacío, es decir, debido al vacío generado por la condensación del vapor, se podía generar succión de agua. En 1606, Agence y Beaumont estarían utilizando las máquinas de Batista de la Porta para un fin de gran interés comercial, que era el desagüe de las minas. Imagínense lo que era en aquella época trabajar en una mina subterránea. No solamente había problemas en calidad de aire, no solamente había problemas de derrumbe, sino que el agua simplemente ocupaba un espacio en las minas. Y para llegar a profundidades mayores era necesario quitar esa agua. Entonces, justamente Jerónimo de Agence y Beaumont estarían construyendo y patentando una máquina que permitía el desagüe de minas. Por otra parte, en 1615, Salomón de Caus estaría utilizando estos sistemas para fuentes con circulación y elevación de agua. Los sistemas de desagüe se fueron perfeccionando, hasta que en 1629 tenemos nuevas formas de desagüe de minas,
Y hacia fines de siglo es que Huygens diseña un aparato de pistón que funciona a aire caliente. ¿Qué es un aparato de pistón? Es un aparato que permite obtener movimiento vertical a expensas de la entrada de aire caliente, enfriamiento y salida. En 1690, Denis Papin agrega al aparato de Christian Hughes una válvula de seguridad. Denis Papin fue uno de los precursores, de los primeros en emplear máquinas a vapor. Él habría diseñado barcos a vapor que navegaban en el Sena. Estos barcos desplazaban tan rápidamente a los antiguos sistemas de transporte en el río que eran continuamente saboteados. Denis Papin tenía contacto muy fluido con Boyle, digo, y estamos ya en la época de la aparición de la Royal Society, ¿verdad? Estamos en la época de las primeras reuniones que darían lugar a la Royal Society. Y bueno, el trabajo de Papin tenía ya un cierto carácter científico más allá del conocimiento de cómo lograr que el vapor caliente pudiera producir movimientos por expansión-compresión. Por otra parte, en Inglaterra, los trabajos de Savery y de Newcomen dieron lugar a máquinas de vapor bastante más, de diseños bastante más complejos. La máquina de vapor de Newcomen era utilizada justamente en el desagüe de minas, pero ya tenía toda una construcción asociada y permitía el desagüe a profundidades mayores y con, con mayor rapidez que las primeras máquinas que habrían aparecido. Por su parte, Thomas Savery también diseñó máquinas que funcionaban a vapor, que fueron los antecedentes de la máquina a vapor que patentara James Watt más adelante. Y bueno, estamos hablando ya de una máquina capaz de lograr movimiento a expensas del uso de vapor. Ya la máquina de James Watt, como pueden observar, incluye una biela, y bueno, era ya el movimiento vertical se podía transformar en movimiento horizontal, y estamos en los orígenes de las máquinas térmicas que empezaron a funcionar sobre todo durante la Revolución Industrial, ¿verdad? Fue en esta misma época que Sadi Carnot escribió en 1824 un libro llamado Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar potencia. Estos trabajos de Carnot se centraban más que en la aplicación y en el logro de vaciar la mina, lograr movimiento, se centraban más en cómo maximizar el rendimiento, cuáles eran las variables que afectaban los logros que se podían efectuar a través de una máquina
de una máquina térmica. Bueno, hablamos de la potencia motriz del fuego. El fuego era todavía el combustible de mayor uso para lograr que el agua hirviera y se formara el vapor. Estos estudios de Carnot tenían diagramas de trabajo. Estos eran diagramas presión-volumen. Habían determinaciones de calor y trabajo asociados al movimiento de pistones, y fueron llevando a los estudios de máquinas térmicas a otro nivel. Dijo Clapeyron en 1834, Sadi Carnot, evitando el uso de análisis matemáticos, llega a través de dificultosos y enrevesados argumentos a resultados que pueden ser deducibles fácilmente a partir de una ley más general que trataré de evidenciar. Los trabajos de Carnot fueron el antecedente de una búsqueda de una explicación matemática a la posibilidad justamente de utilizar la potencia motriz del fuego, la potencia motriz del vapor, para lograr movimiento. O sea, estamos hablando de calor, trabajo y energía. Más adelante, en 1849, Thomson escribe: la suposición implícita en la obra de Carnot es que el calor es una sustancia indestructible, calórico. Entra en contradicción con los recientes experimentos de Joule, en particular con la proporcionalidad entre el calor generado mediante la fricción de un dispositivo móvil con un fluido y el efecto mecánico producido para mover este último. Carnot, dentro de sus estudios, se mantenía dentro de la teoría del calórico. Sin embargo, sus resultados estaban pareciendo conducir, junto con otros, a la aparición de una nueva teoría. La teoría del calórico se estaba volviendo cada vez más ineficaz para la explicación de los fenómenos que se observaban. Por otro lado, una serie de experimentos, entre ellos el experimento que les comenté de Sir Humphrey Davy en 1798, condujeron a la aparición de una nueva teoría que explicaba mucho mejor todas las observaciones registradas por Joule, por Rutherford, por Carnot, en lo que tiene que ver con las interacciones entre calor y movimiento. En un trabajo publicado en 1850 por Rudolf Clausius, aparece el enunciado del primer principio de la termodinámica. Esto es el principio de conservación de la energía. Más adelante, es decir, en este mismo año, William Thomson publica On the Dynamical Theory of Heat with Numerical Results Deduced from Joule's Equivalent of a Thermal Unit and Reynolds Observations on Steam. Este trabajo tiene como primera cita
el experimento, la fusión de dos piezas de hielo por fricción. Más adelante aparece la segunda ley de la termodinámica, en la que aparece la definición de entropía y se establece cuáles son los procesos posibles y cuáles son los procesos que no pueden tener lugar. Entonces, estas dos grandes publicaciones estarían sentando las bases de una nueva teoría que explicara todas las transformaciones energéticas que se dan cuando se busca hacer funcionar una máquina térmica. Las citas que les decía, Carnot, Joule, Davy, Meyer, Rankine, estarían formando parte de el nacimiento de este nuevo paradigma basado en los dos principales principios de la termodinámica, que son conservación de la energía y entropía, aumento de la entropía del universo. Esta teoría pasó a sustituir a la teoría del calórico y fue utilizada como base para el nacimiento de la fisicoquímica. Gibbs estaría utilizando el concepto de entropía, el segundo principio de la termodinámica, para su definición de energía libre. Por eso es que me detuve particularmente en lo que tenía que ver con los principales hitos en la historia de la termodinámica, ya que es a partir de este primer y segundo principio de la termodinámica que estarían surgiendo las principales definiciones que dan lugar a distintos estudios de fisicoquímica. Bueno, les hablé de termodinámica. Hablar de todas las distintas ramas de la fisicoquímica sería bastante difícil, porque se necesitaría media hora más o menos para hablar someramente de cada una de estas ramas. En sí, podemos mencionar algunos nombres en lo que tiene que ver con electroquímica, por ejemplo. Los primeros experimentos de electroquímica fueron realizados por Galvani, observando el movimiento de las ancas de una rana. Los primeros trabajos de electricidad sobre los compuestos químicos son atribuidos a Alessandro Volta. Como ven, estamos nuevamente 1700-1800. De nuevo, Humphrey Davy. Humphrey Davy, mediante electrólisis, logró aislar unos cuantos metales. Sus trabajos fueron continuados por su discípulo Michael Faraday, a quien debemos las leyes de Faraday y el concepto de equivalente electroquímico. Importante en el desarrollo también de la electroquímica los aportes de Arrhenius, de Daniel, Nicholson y Ritter, más adelante Grove y Lecangé, hasta llegar a Nernst con una ecuación que posiblemente todos han utilizado y justamente vincula la posibilidad de utilizar un sistema electroquímico en función de
la concentración de las especies presentes en este. La termoquímica, muy vinculada a la termodinámica, tuvo como precursores a Lavoisier y Laplace. Lavoisier y Laplace habrían sido los diseñadores de los primeros calorímetros, o sea, las primeras mediciones electroquímicas estarían relacionadas con trabajos también de Lavoisier. En 1854, Thomson vinculaba la afinidad, es decir, la posibilidad de descomponer un compuesto, con el valor con el valor térmico de la formación de compuestos desde sus constituyentes. Es decir, Thomson vinculaba directamente la posibilidad de que un proceso se diera con los valores de lo que más adelante se llamó entalpía. Hacia 1864, Berthelot estaría trabajando con calorímetros de volumen constante y habría logrado mejorar la incertidumbre lograda en las medidas calorimétricas. Y bueno, un baluarte de la termoquímica estaría siendo Germain Hess, a quien debemos la ley de Hess, que creo que se enseña en enseñanza media, no es necesario llegar a cursos universitarios avanzados para conocer. Los primeros trabajos de cinética química tienen que ver con Ferdinand Wilhelmy. Ya estamos en el 1812-1864. Habría estudiado y publicado trabajos sobre la proporcionalidad entre concentración y rapidez, y es a Van Hoff, uno de los fundadores de los que ya hablé, que debemos el método diferencial en cinética química, y también estudió los efectos de la temperatura sobre la rapidez de las reacciones. Trabajos sobre equilibrio químico y físico-química de soluciones. Acá aparecen los suecos Wash y Gulber con la ley de acción de masas activas. Estamos hablando de constante de equilibrio. Los trabajos de Le Chatelier con respuestas de los sistemas químicos a perturbaciones. Y físico-química de soluciones, en físico-química de soluciones los principales aportes provienen por un lado de Gibbs, ¿tá? Aunque hay grandes aportes de Clapeyron, de François Raoul y de William Henry. No me voy a detener en estos aportes en particular. Lo que tiene que ver con química cuántica, espectroscopía, termodinámica y estadística, es otra rama de la fisicoquímica, no es la que enseñamos en los cursos obligatorios de fisicoquímica de facultad. Tiene también su historia y está más a principios del siglo XX que lo que les venía contando hasta ahora, que estaríamos hablando ya de siglo, principalmente de fines del siglo XIX y lo que pasó antes. No sé si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario.